Hola a todos, chicos y chicas e hijos del celuloide. Bienvenidos más al Rincón de Javichi, nuestro lugar para hablar de cine de una forma tranquila y sosegada. Y bienvenidos más a un nuevo espacio de aquellos maravillosos 80. En esta ocasión vamos a traer una película de 1981 de terror y que es muy querida por sus fans, ¿de acuerdo? Una película dirigida por uno de los directores de cine de terror más gamberros de todos los tiempos, que aunque sí que empezó con esta película que tenía un presupuesto muy pequeñito, aunque luego recaudó una buena cantidad de dinero, convirtiéndose así en la película que más dinero les dio. De su época, se nos pasó a hacer películas un poquito más comerciales. Y por un poquito, entiéndase, bastante más comerciales, ¿de acuerdo? Os estoy hablando de películas como Arrastran al infierno, os estoy hablando de películas como Spider-Man sobre todo, os estoy hablando de un plan sencillo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como habréis adivinado, os estoy hablando de Sam Raimi. Y si os estoy diciendo que esta es la primera película y si encima os añado que en ella aparece Bruce Campbell, su actor fetiche, creo que ya habréis adivinado de que lo que vamos a hablar hoy es de Evil Dead. La mítica, no el remake, ni de Terroríficamente Muertos, que es donde empezó todo el mito de Groovy y la motosierra, aunque aquí en esa primera también aparecerá, en cierta secuencia, pero no es el mito que todos conocemos, ni es El Ejército de las Nieblas, una película que aunque tenía ligeros toques de terror, es mucho más una película de aventuras y de comedia que de terror, ¿de acuerdo? Si he leído por ahí en algún de otro comentario, investigando un poquito para haceros este vídeo, de que es la película que menos gusta porque es la más seria. Es que era la primera intención de Sam Raimi. Él quería hacer una película de terror. Y era una película que la rodó con 19 añitos, recién salido de la universidad y después de hacer su primer corto que era Cabin in the Woods. Fijaros qué curioso que a raíz de esta película, de este corto, perdón, tendríamos luego la película de Evil Dead. Ya os digo que si lo que os estáis esperando es ver lo de la motosierra, Groovy, los de los esqueletos y todo esto, esta no es vuestra película ni de coña, ¿de acuerdo? Es una película con mucha violencia, mucho gore, muy bien hecho para su época, muy impactante. De hecho, la película, así como otro que lo tengáis, ¿de acuerdo? Fue censurada en bastantes países. De hecho, en Alemania se censuró durante 10 años que se prohibió verla. En Inglaterra dijeron que era una película soez y basta. Y tuvieron que censurar 45 segundos de metraje, ¿de acuerdo? Aún así, y con todo esto, la película costó $374.000, recaudó nada más y nada menos que 2.400.000, lo cual para tu primera película, vaya tela, vaya telita. El boca a oído funcionó de maravilla y solamente ya en el primer fin de semana consiguieron vender 10.000 entradas, ¿de acuerdo? Lo que la consagró como una de las películas que más dinero generó. Ya os digo que tiene escenas muy bestias y que se han quedado en el colectivo de la cultura popular de estos últimos años. Y aunque no es tan querida como puedan ser las secuencias de que os he comentado antes, la motosierra y tal, sí que tiene algunos momentos memorables, especialmente esa secuencia con Cheryl y la violación de los árboles, una escena en la cual se basaron en Macbeth con la secuencia del bosque viviente que le dicen las tres brujas al protagonista que habrán con los ejércitos y tal, y que luego Sam Raimi supo colocar. Cogió también influencias incluso del Testamento, con cosas como he leído por ahí, de algunas de las líneas que tenía, como que el inocente debe pagar con sangre, el culpable debe de morir, cosas así, ¿de acuerdo? Y creo que se nota bastante esa película. Una película que ante todo hay que decir que sabe jugar muy bien con los elementos de amenaza, ya desde las primeras secuencias en las que vemos ellos llegando
en el coche, cantando y jugando de una manera despreocupada, pero que si nos fijamos en el entorno ya vemos que muy seguro no es. Decidme no vosotros, sino en comentarios, si os quedáis ahí después de ver lo que estáis viendo. Fijaos en el lago, con el coche medio hundido, un coche que luego en algunos momentos siguientes sí que nos podemos explicar cómo ha llegado a ese lago, ¿no? Con ese puente que se está medio derrumbando. Mirad, por ejemplo, la secuencia en la que dicen, nada, el coche pasará, podrá salir de aquí. Y en el que ya se queda mirando desde fuera diciendo, la cosa está muy, muy jodida, mejor que andemos con cuidado para salir de aquí y que nos larguemos en cuanto que podamos. O incluso cuando entran ya dentro de la propia cabaña con ese ambiente insano que se respira cerrado, con ese humillo que nos da a entender completamente que hay presencia de otro ser demoníaco, ¿de acuerdo? E incluso con las escenas más características de esta película, que son el demonio o la entidad demoníaca que hay en este lugar, recorriendo los bosques a toda velocidad, y que estaba hecha con 2 cámaras, con un trozo de madera, y la cámara atada a ese trozo de madera corriendo como alma que les llevó el diablo para dar esa sensación, ¿de acuerdo? Es una de las marcas más características de esta película, junto ya, como ya se habría ido, con el gore y con, por supuesto, Ash. Si hay que hablar de los protagonistas de esta película, quitando, por supuesto, los humanos, para mí son la propia cabaña y el propio bosque, ya que aquí es donde sucederá todo lo gordo de la película que nos mantendrá despiertos, ¿de acuerdo? Fijaos las escenas más grotescas, como es la violación de Cheryl por los árboles, pasa en el bosque, o los momentos en los que tienen que enterar a los que van cayendo en el bosque, qué mal rollo que genera, porque sabemos que en algún momento despertarán y se la van a liar a Ash. Sí es cierto que si, por ejemplo, en la segunda y en la tercera Ash se le da tratamiento de héroe, lo vemos claramente desde Terroríficamente Muertos o Evil Dead 2, como la queráis decir, ¿de acuerdo? Aquí no. Aquí es un pobre iluso que trata de sobrevivir y que trata de hacer lo que puede hasta que llega el día siguiente pensando que va a poder sobrevivir. Se nota mucho en secuencias, como por ejemplo en la que el amigo le dice que golpea a su novia con el hacha porque ya no es ella misma, ya es un zombie. Porque una pregunta que os quería hacer. ¿Son poseídos por el diablo o son zombies? ¿Dónde termina la línea y empieza la otra, chicos? Dejádmelo en comentarios. Pero retomemos. Fijaos que aun teniendo el hacha en las manos, no hace nada, ¿de acuerdo? Tiene miedo, está confuso, no sabe qué narices está pasando, aunque ha tenido que ver a su propia hermana convertida en zombie debajo de ese desván que tenía casa, del cual, por cierto, ya digo que en esa casa, a ver cómo lo explico, aunque nosotros veamos que tienen desván, realmente no lo tenían. Tuvieron que cavar debajo del suelo para generar esa sensación de que viéramos algo. Tuvieron que cavar varios metros, ¿de acuerdo? Y que para las secuencias en las que Ash ya baja al sótano y va a descubrir qué es lo que hay ahí abajo, tuvieron que coger otro lugar para rodar. Unas secuencias que hay que decir que están muy bien rodadas, ya que da un mal rollo según va bajando por la escalera, que es que, madre mía, con todas esas secuencias con sangre, si os fijáis bien, la bombilla que ilumina se va tiñendo de rojo, las propias tuberías le echan sangre en la cara a Ash. Y aunque los efectos especiales y la sangre sabemos que es jarabe de maíz pintado de rojo, incluso de verde para la sangre de algunos de los zombies, ¿de acuerdo? También mezclada con leche para generar lo que es la sensación de pus, y creo que se nota muchísimo. Si miráis bien la película se ve claramente, ¿de acuerdo? Pero funciona muy, muy, muy bien. Ya os digo que es una película que va directo al grano desde el principio, no tarda mucho en arrancar. De hecho, desde los minutos 3 o 4 ya estamos entrando en el juego de esta película, y en la que no nos libramos de Sam Raimi ni queriendo, ¿de acuerdo?
mirad la secuencia en la que pasan, van tranquilamente con el coche y pitan porque dicen que es lo único que funciona en el coche y salen esos dos pescadores hablándoles, lo cual uno de los amigos se cabrea con ellos diciéndoles que no les pitaba a ellos. Son Sam Raimi y el productor de la película, esos dos pescadores. Pero es que además la voz de los demonios cuando poseen a los humanos también es la voz de Sam Raimi. Yo pensaba que incluso la voz de Sam Raimi estaba en las grabaciones, esas grabaciones que encuentran con el magnetófono y el Necronomicon, este libro de los muertos, que mucha gente pensaba que era invención de Sam Raimi, pero ni de coña, era de H.P. Lovecraft años antes, ¿de acuerdo? Lo que hace que aquí Raimi lo utilizó. Y una cosa, chicos, ahora que me acabo de acordar, ¿de acuerdo? Una pregunta que os iba a hacer. Si vosotros fuerais estas personas que dejan, o este investigador, que deja la grabación de todo lo que ha ocurrido años antes en esta cabaña, en la cual muere su mujer, ¿vosotros dejaríais el recital de los muertos grabados en la grabadora? Ahí expuesto con el Necronomicon y todo para que un idiota lo encuentre y dé al play para que recite todo ese montón de conjuros, o os lo habríais ahorrado. Porque a mí me pareció un pelín chorras, ¿no? O sea, que hagan esto en el guión. Joder, no lo dejes. Ya sé que si no, no habría película, pero no sé, me pareció un poco estúpido. Como os estaba diciendo antes, sí que sabe jugar muy bien lo que es la amenaza, no solamente con lo que os he dicho del bosque y el demonio, sino también fijaos en las secuencias en las que Ash va a coger la motosierra, aunque no se va a poner en el brazo todavía, evidentemente, pero fijaos toda la sensación de oscuridad que envuelve al personaje. Ya sé que es de noche, ya sé que sean las 3, las 4 de la mañana cuando todo esto suceda, pero que nos da la sensación de que no vas a acabar bien, macho. No vas a acabar bien en ningún momento, te lo han dicho tus amigos, te lo ha dicho incluso tu hermana poseída, te lo van repitiendo una otra vez que no te van a dejar escapar y nos lo están diciendo así. Pero no solamente con estas secuencias, sino también con las escenas en las que están grabadas desde fuera. Esas secuencias en las que vemos, por ejemplo, cómo Ash va con su novia a la habitación para tener pues su momento más íntimo, o incluso el amigo con su novia también, y en las que con la cámara la utilizan para darnos la sensación de que hay algo desde fuera que les está espiando hasta que se mete dentro de la casa, ¿de acuerdo? Incluso las secuencias en las que después de enterrar a su novia, Ash vuelve y descubre que su amigo ya no está muerto en el sofá y nos hace suponer con la cámara que está por un lado y aparece sin embargo por otro, ¿de acuerdo? Lo utiliza muy muy bien. Deciros que para mí esta película, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene, es un 8. Es una película muy buena para su época. Evidentemente, así ya vemos, ha envejecido un poquitín mal, pero sigue siendo muy, muy épico de ver, digámoslo así, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dadle like y comentad. Comentad las dos cosas que os he preguntado, chicos, ¿de acuerdo? Hasta otra.